desde el Kremlin afirman que la vigencia del acuerdo de granos se ha detenido, así lo declaró su portavoz, advirtiendo de que volverá a implementarlo cuando se tomen en cuenta las peticiones de Moscú. Los participantes del pacto esperan que sea prorrogado. Sin embargo, desde Rusia han reiterado en varias ocasiones que esto solo podrá pasar si Occidente cumple con su parte del convenio. Además habían advertido que Kiev utiliza los corredores acordados para el transporte de granos, con el fin de perpetrar ataques contra las zonas costeras de Rusia. Esta noticia de que se suspende este acuerdo de granos, vamos a ver un poco lo que dijeron de parte de Rusia, de las consecuencias sobre esta detención del acuerdo, la restauración del régimen, de una zona temporalmente peligrosa, esto en el noroeste del Mar Negro, el cierre del corredor marítimo humanitario, y también tenemos la disolución del Centro de Coordinación en Estambul que tenía que encargarse de este acuerdo. Ahora vamos a ver, porque ya varios días antes, teníamos advertencias, por parte del Servicio Federal de Seguridad, de que Ucrania estaba usando los corredores de cereales ucranianos para utilizarlos y encubrir los ataques que realizaban en contra de la costa rusa. También por parte de este país, habíamos visto las advertencias, las exigencias que hacían, porque la iniciativa del Mar Negro tiene muchas demandas por parte de Rusia que no se han cumplido. Así lo decían, vamos a revisar unas por uno. X1, reconectar el banco, uno de los bancos más importantes en el tema agrario de Rusia, al sistema SWIFT. Recordemos que cuando inicia el conflicto con Ucrania, hay estas sanciones en contra de los bancos. Vamos también a verla el pedido que hace Rusia, de reanudar el suministro de maquinaria agrícola al país, levantar trabas para asegurar los buques rusos, también permitir que atraquen en puertos extranjeros, reanudar el suministro de amoníaco ruso, esto a través de Ucrania, y descongelar los fondos de productores rusos y fertilizantes. También vamos a ver por qué ya el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había advertido de que no se estaban cumpliendo estas exigencias. Esto decía, todo esto beneficia a solo una parte, no se ha cumplido ni una sola cláusula relacionada con los intereses de Rusia. A pesar de ello, hemos prorrogado reiteradamente y de buena fe este acuerdo de granos. Ya es suficiente. Bueno, y precisamente, el presidente Putin se ha referido al fracaso del motivo de este acuerdo, que era el beneficio para las naciones pobres. Esto no ocurrió así, lo venían diciendo y denunciando por parte de Rusia, y por otras organizaciones. Por ejemplo, la ONU decía que con el concepto de este acuerdo de granos, había que exportar a los países más pobres, del total de 32,9 millones de toneladas de grano, solamente 2,5%, menos del 3% realmente llegaba a estos países, pobres en África, en Asia, en América Latina, que exigían, que pedían que las naciones aporten de una manera, proteger esta seguridad alimentaria. Vemos sin duda las cifras, altas cifras de pobreza y de hambre que existen alrededor del mundo. Ahora también, hay que analizar que varios medios de comunicación ya habían reportado hace algunos días que Vladimir Putin había accedido a prorrogar este acuerdo, a pesar de todas las denuncias de todos los reclamos que tenía como nación, de que no se estaba cumpliendo el acuerdo. Pero vemos que ahora, entonces esta iniciativa del Mar Negro se ha detenido, como ya habíamos reportado, y vamos a analizar un poco el contexto de este acuerdo, y cómo había afectado a algunas naciones europeas. Ya varios agricultores de países europeos habían pedido a sus propios gobiernos que ponga una prohibición en importar cereales ucranianos, y que se extienda esa prohibición, porque con la llegada de tanto producto, ellos tenían muchas pérdidas. Sin duda la situación se vuelve cada vez más tensa, cuando los temas políticos van de la mano con un tema humanitario. En lugar de poner a la gente primero, los medios occidentales van a aprovechar la decisión del Kremlin de detener el acuerdo sobre granos para criticar a Rusia. Asegura que Europa por su parte buscará renegociar este pacto. Ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación occidentales, y entonces cualquier pretexto pues es utilizado por ellos para, digamos, criticar las acciones y las decisiones adoptadas por Rusia. Entonces, claro, lo que ha ocurrido es que hasta ahora ha sido un contexto muy cómodo para estos países, porque el acuerdo les beneficiaba, a ellos no cumplían y no estaba pasando nada por ese incumplimiento de sus responsabilidades en el acuerdo. Entonces, bueno,
Es surgido que la primera reacción sea negativa. Ellos lo que van a hacer es, evidentemente a muy corto plazo, intentar jugar desde el punto de vista de imagen de útil, van a utilizar mediáticamente esta ruptura del acuerdo, basándose en que, independientemente de quien tenga, objetivamente la razón, a Europa fundamentalmente le puede interesar la continuidad del acuerdo, pues lo más posible probable, es que intente renegociarlo, es decir, no simplemente una nueva puesta en marcha. Claro, evidentemente, si se intenta volver a poner en marcha el acuerdo, Rusia va a exigir garantías más firmes del cumplimiento de las dos partes. El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia informa que 2 vehículos de superficie, no tripulados de Ucrania, realizaron un ataque contra el puente de Crimea. Debido a esta situación de emergencia, se suspendió el tráfico vehicular por el viaducto. Las autoridades locales confirman que al menos 2 personas fallecieron, y una menor de edad resultó herida. Lamentable lo que ha ocurrido el día de hoy. 2 personas han fallecido, mientras una niña ha resultado herida. Se trata de la hija de las 2 personas que murieron, una niña que ha quedado huérfana de padre y madre. Bueno, esta es la zona donde ha ocurrido, es la península de Crimea y el resto de Rusia. El puente se encuentra en este sector, donde une la península con el resto de Rusia. Vamos a ver las imágenes en estos momentos, de cómo quedó el puente de Crimea, por este atentado terrorista, por parte de las fuerzas de Kiev. Aquí vemos, son las primeras imágenes que vinieron en el día, de la grave afectación que hay en una parte del puente, que quedó destruido debido a la explosión de artefactos que vinieron a través del mar. Vamos a ver lo que han dicho, por parte de las autoridades de Rusia. Ellos aseguran, por parte del Comité Nacional Antiterrorista de este país, que el ataque fue cometido por 2 vehículos de superficie, no tripuladas, lo más parecido que podríamos entender, como las motos acuáticas, que llegaron por el mar con explosivos. Cuando estaban debajo del puente estallaron. Escuchemos lo que dijeron. Por parte del Comité de Investigación de Rusia, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por acto terrorista, en relación al daño ocasionado al puente de Crimea. Según la investigación, en la noche del 16 al 17 de julio, una de las secciones del puente fue afectada, como resultado de un atentado cometido por los servicios de inteligencia de Ucrania. Fallecieron 2 civiles, un hombre y una mujer que iban en un coche. Su hija menor de edad resultó herida, como te decíamos, una niña resultó herida, y ha sido trasladada al hospital. De acuerdo a las autoridades, esta niña está fuera de peligro, su vida está fuera de peligro, pero igual está en un hospital, para que los doctores la puedan entender. Y estos eran los videos en los que ella aparecía. Parte de su cuerpo estaba fuera del parabrisas. Eran imágenes estremecedoras, que venían desde el lugar de los hechos, cuando las personas que estaban en ese sitio, y también los servicios de socorro, intentaban sacarla de ese vehículo. Que han dicho las autoridades, es que sus padres han fallecido. Tanto padre como la madre lo han asegurado. Las autoridades también afirmaron, de que estaban trabajando en el sitio, para acabar toda la evidencia, y así seguir con las investigaciones, de lo que estaba ocurriendo. También afirmaron que ellos iban hacia Crimea desde la provincia de Belgorod. Por eso habló el gobernador de esa provincia. Escuchemos. Una niña resultó herida, recibió lesiones moderadas, ahora se encuentra bajo el cuidado de los médicos. El ministro de Salud de la provincia de Belgorod se mantiene al tanto de su situación. Lo más trágico es que sus padres fallecieron. Ya pedí que contactaran a sus familiares. Vamos a brindarles todo el apoyo necesario. A Fernando, cómo está la situación logística, y paso ya de los trenes, cómo está también el paso vehicular. Si las autoridades han indicado que ya se ha dado el paso a los trenes que pueden transitar por esta zona. Sin duda, la afectación ha sido en esta parte, donde pasan los vehículos. Aquí lo vemos, cómo ha sido la afectación, en esta parte del puente. Como sabemos, no hay paso vehicular por el momento, y hubo una gran cantidad de personas que quería estar pasando por este puente, con lo cual se quedaron atrapados en medio hasta el atasco, en horas de la mañana, a lo cual las autoridades indicaron que deberían tomar otras rutas. Para evitar esta situación, escuchemos las declaraciones, por parte de varias personas, que se quedaron atrapadas en el tráfico, y también el ministro de Turismo de Crimea. Dada la situación actual, pedimos a los turistas y a los residentes locales, no dirigirse a la península de Crimea.
y escoger otras rutas terrestres alternativas. La información al respecto se va a estar actualizando constantemente. El ministerio ha establecido un cuartel general operativo para atender a los turistas. Brindaremos toda la ayuda necesaria. Ataque terrorista, ya calificado como tal por parte de Rusia, y ha habido reacciones de lo más polémicas, por parte de Kiev, que se ha dicho exactamente María Isabel. Ha habido reacciones por parte de Ucrania, han asegurado, lo que ya vienen diciendo desde hace algún tiempo, de que el puente está de sobra. Por ejemplo, decía Andrei Yusov, representante oficial del Servicio Central de Inteligencia de Ucrania, que el puente de Crimea es una construcción que está de sobra en ese lugar. Incluso en el Parlamento ucraniano llegaron a sugerir de ofrecer premios a quienes hayan realizado ese ataque terrorista contra el puente de Crimea, y también ha habido reacciones por parte de Rusia. La representante oficial del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, ella indicó que, por ejemplo, había dicho, el ataque en el puente de Crimea fue interpretado por el régimen de Kiev, es un régimen terrorista, con todas las características de un grupo delictivo, organizado a nivel internacional, y dijeron que no lo hicieron solos, sino también con ayuda directa de los servicios de inteligencia y políticos, estadounidenses y británicos. Es así como está la situación, María Isabel, frente a este ataque terrorista que dejó 2 fallecidos y una niña herida. Gas que no es solamente el puente, hay personas que pasan por ahí constantemente. Una familia rota. Estas acciones deliberadas, que afectan a la población civil, son una muestra de la desesperación del ejército ucraniano ante el fracaso de su contraofensiva. Asimismo señala que las armas enviadas por Occidente están siendo usadas de una manera peligrosa por parte de Kiev contra la infraestructura rusa. Nos va a demostrar una vez más el carácter desesperado por parte de las fuerzas militares ucranianas y por aquellos que los apoyan, principalmente en los países miembros de la OTAN, que están desesperándose ante las cuantiosas pérdidas, humanas y materiales, que los ejércitos ucranianos, y los mercenarios que los apoyan, han estado sufriendo en el campo de batalla. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa, es que este tipo de acciones desesperadas, acciones claramente terroristas, que atentan contra la población civil, atacando objetivos que no deberían de ser militares, como este puente que une a territorio ruso con la región que ha optado por ser parte de Rusia, Crimea pues sigue elevando la peligrosidad de la situación, y todo esto puede desencadenar en una situación que se puede militarmente convertir en incontrolable, con consecuencias muy graves y muy serias en toda esa región. Estos actos desesperados, ¿verdad?, se están valiendo de estos últimos armamentos que se han anunciado que serán proveídos a Ucrania. Lo más probable es que ya fueron proveídos, sino totalmente en parte, y esto le está dando esta capacidad peligrosa a los ejércitos ucranianos y sus aliados mercenarios y terroristas para atacar infraestructura civil, lo que nos debe de alarmar muchísimo, porque si le pudieron pegar a este puente de Crimea, fácilmente le pueden pegar también a la planta nuclear más grande en Europa y esto sí sería una verdadera catástrofe, que bajo ninguna circunstancia se debe de tomar a la ligera, y sería sumamente para todos, sumamente peligrosos para todos, los involucrados en esta guerra, en esta región, y el conflicto ucraniano. Incluso llega a la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, que inicia esta jornada. Ambos organismos cuentan con numerosos temas sobre la mesa, y otros tantos desencuentros. Desde México aseguraron que esta cita no iba a ser fácil, y es que entre los puntos de fricción se encuentra el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba, además de las tensas relaciones entre México y España, y con Perú, además el proyecto de documento conjunto, pues se fue el lugar de desencuentro, por el conflicto ucraniano. América Latina rechaza la asistencia militar de Occidente, insta a una solución diplomática, con garantía de seguridad para todas las partes. Por otro lado, exigen que Europa lleve a cabo reparaciones, por el colonialismo y la esclavitud. Mientras tanto, Bruselas puso sobre la mesa la presencia de Vladimir Zelensky en la cumbre. Sin embargo, esto fue rechazado por los líderes de la CELAC. Cuba es otro punto de choque frontal. Desde La Habana critican y califican a la Unión Europea de manipuladora, algo a lo que se sumó Caracas, esto porque han sido apartados de varios de los eventos de la cumbre,
Por otra parte, la búsqueda de un acuerdo comercial entre el bloque comunitario y el Mercosur ha provocado cruces de acusaciones. Latinoamérica asegura que las negociaciones se hacen desde la imposición. El propio presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva, ya en Bruselas de ante varios líderes del bloque, criticó la posición de la Unión Europea con respecto a Ucrania. Aseguró que todos los recursos económicos empleados para prolongar la guerra podrían servir para programas sociales. La guerra en el corazón de Europa arroja sobre el mundo un manto de incertidumbre y canaliza para fines bélicos los recursos que son esenciales para la economía y los programas sociales. La carrera armamentística dificulta aún más la lucha contra el cambio climático. Los líderes progresistas de América Latina no permitirán que Bruselas los utilice. Además, denuncia que la Unión Europea, por seguir los dictámenes de Estados Unidos, está abandonando la idea de la multipolaridad. Creo que es evidente que la Unión Europea está desarrollando la política de hegemonía, de la hegemonía norteamericana en la región, fundamentalmente, pues con su instrumento OTAN, y pretende y quiere sumar América Latina, y no solamente América Latina, sino a los distintos bloques de países en el mundo. Para sumarlos a ese proyecto hegemónico, hay una disputa de poderes. Si quieren sumar a América Latina a esa disputa, bueno, básicamente por el papel de Brasil y del presidente Lula, pues yo creo que esto no va a ocurrir. La voz de Brasil, la voz de Argentina, la voz de Colombia y de México, son claras al advertir que no van a intervenir de una manera directa en ese conflicto, y todo digamos, y por el contrario, pretenden jugar un papel de neutralidad y de facilitación para llegar a acuerdos de paz en esa región tan necesarios y tan importantes. En estos momentos, también me parece que la Unión Europea sigue en su senda de abandonar la multipolaridad. Esto es muy grave, porque impide que se desarrollen otras posibilidades de otras potencialidades de bloques en el mundo. La multipolaridad y la digamos una visión de amplitud. Rusia y Venezuela buscan consolidar lazos como socios estratégicos. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, reveló que los dos países están intentando definir este estatus a nivel jurídico. El anuncio se da tras una reunión de los copresidentes de la Comisión Intergubernamental ruso-venezolana. Novak informó que en abril, Moscú envió a Caracas el proyecto de un acuerdo, y espera que pronto se llegue a un consenso. En este tratado, el gobierno ruso destacó que en los últimos meses registraron un aumento del comercio entre las dos naciones, en gran parte, debido a la exportación de fertilizantes y aceite de soja. Además, informaron del interés hacia el suministro de carne, pescado y leche, mientras que las importaciones de café y cacao a Rusia también se incrementaron. Al mismo tiempo, los pagos en monedas nacionales se intensificaron. Ambos países discuten los planes para consolidar los lazos entre los bancos y garantizar el uso de las tarjetas del sistema de pago ruso MIR en territorio venezolano.